tenue. Dando continuidad a la segunda parte del curso de monitoreo hemodinámico, vamos a hablar un poco acerca de acoplamiento ventrículo arterial. Sin lugar a dudas, siempre inicio mis pláticas con un exordio. En esta ocasión no lo haré porque veo muchas caras amigas y no me basta más que decirles gracias a ustedes por venir a este curso. Quiere decir que vemos muchísima gente interesada en la fisiología y sobre todo en la reanimación aplicada de los pacientes gravemente enfermos. El acoplamiento ventrículo arterial es el entendimiento de todo lo que hemos visto el día de hoy. Entender cómo se acopla el sistema ventrículo arterial a través de la elastanza ventricular es esencial para entender entonces cómo está la contractilidad de un paciente por ecocardiografía. Su acoplamiento con las resistencias vasculares sistémicas también es esencial entenderlas, ya que las resistencias vasculares sistémicas en los casos de choque vasopléjico disminuyen la capacitancia e impedancia de la respuesta ventricular. Si lo ponemos de forma un poco más tangente, quiere decir que el acoplamiento ventrículo arterial es lo normal y esto ejemplifica al baile del tango. Si el tango es el acoplamiento, quiere decir que el desacoplamiento, el estado de choque, es un reggaetón. Y no tengo nada en contra del reggaetón, la verdad es que a mí me gusta. Pero el punto es entender que debemos llevar a una simetría entre el acoplamiento ventrículo arterial. Yo soy el doctor Edgar Corrales, soy médico intensivista y promotor también del uso del ultrasonido. Mi maestro, que por aquí va a andar al ratito, el doctor Monares, dice que no veo la gripe con ultrasonido porque la gripe, el moco, no traduce el sonido. Sin embargo, creo que en muchos contextos sí lo podemos hacer. Sin lugar a duda, el acoplamiento ventrículo arterial está tan demostrado que su autenticidad y su entendimiento a la aplicabilidad del paciente gravemente enfermo ha sido publicado en sinnúmeros de artículos. No solamente artículos recientes, sino artículos desde los años 85, 89, donde Sunagua, que es uno de los mayores promotores del entendimiento acoplamiento ventricular arterial, deja muy claro de que este es una herramienta esencial para entender el estado de choque, saber realmente cuándo le vas a poner inotrópico al paciente y saber realmente cuándo requiere vasopresor o volumen es un verdadero reto, y cuando lo analizamos desde el punto de vista del acoplamiento ventricular arterial, en realidad eso supera las expectativas del médico que está manejando el paciente en estado de choque. Sin lugar a duda, todos cuando estudiamos la Facultad de Medicina nos enseñaban acerca del término de trabajo. La capacidad que tengo yo de movilizar una masa del punto A al punto B, eso lleva un trabajo, pero ese trabajo también lleva una capacidad que tiene hacia una impedancia, que es lo que está resistiéndose a empujar esa masa. Por supuesto, tiene una capacidad propia de velocidad, de flujo y de volumen. Por eso, la elastanza ventrículo arterial es esto, es un cambio de presión para generar un cambio de volumen. Eso significa que el cambio de volumen inyectado por el ventrículo izquierdo va a modificar la elastanza arterial específica. Cuando veamos más adelante una gráfica, demostramos que este punto es bastante correcto. Cuando ustedes ponen vasopresor, y entiéndase, todos nos formamos, pasamos 500 mililitros de solución Harman, no mejora, le pasamos 1000, no mejora y estamos renuentes al colapso de la vena cava, que se me olvidó decirle al doctor Christopher que eso no está en discusión en el Tratado de Libre Comercio, de tal manera de que tenemos que abogar por el uso del ultrasonido de vena cava. Y el paciente no responde a la tensión arterial, quiere decir que el paciente tiene vasoplegia y necesito poner vasopresor. Al poner este vasopresor, todo el mundo dice hemos tenido éxito cuando medimos la tensión arterial media, y esa tensión arterial media está por arriba de 65 milímetros de mercurio, que arbitrariamente Sovereign Sepsis dice que es 65 milímetros de mercurio. Por ahí salió un artículo también que se llama Sepsis-PAM, en el cual se demostraba que los pacientes deberían de tener, si tenían una mayor impedancia, una tensión arterial media mucho mayor, 80-85 milímetros de mercurio, lo cual no demostró sobrevida, pero sí demostró menores requerimientos de soporte dialítico. Quiere decir que entonces, cuando yo pongo un vasopresor, no debo de pensar solamente en la tensión arterial media, sino tengo que pensar en la elastanza ventrículo arterial y más la elastanza arterial dinámica. Cuando el valor supera 1, es decir, ahora que veamos la fórmula,
quiere decir que he hecho un bien al poner un vasopresor. Sin lugar a duda, y ojalá que esto los motive mucho más al entendimiento del acoplamiento ventricular arterial, sin lugar a duda, la ventaja del ser humano es que no somos una cavidad rígida. Esa cavidad rígida, el ventrículo izquierdo, está dependiente específicamente de la tensión. Cuando veíamos la primera ponencia, nos decía el doctor Baranda que no es lo mismo fracción de eyección que función ventricular. Quiere decir que entonces el entendimiento de la capacidad del estrés de la pared del ventrículo izquierdo es sumamente crucial para entender si el paciente tiene falla ventricular, de tal manera de que la ley de Laplace que aprendimos en fisiología es válida en este punto en el paciente en estado de choque. Esto deja muy claro que cuando hay un incremento en la impedancia, por ejemplo, el paciente que tiene hipertensión arterial va a tener modificación en el radio y probablemente la elongación de la fibra miocárdica va a ser diferente. La capacidad de elongación de la fibra miocárdica sin lugar a dudas de 2.2 micras y esa se modifica respecto a la presión. Esto sucede también en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho. De igual manera lo hace la impedancia, es decir, tanto la arteria pulmonar como la parte de la circulación sistémica en la aorta tiene una impedancia, tiene una capacidad de disensibilidad, a eso se le conoce como compliance arterial, y tiene la capacidad de incremento de resistencia vascular periférica. Otro punto importante es que depende de una onda refleja que vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Ese es un modelo teórico, por supuesto, puramente fisiológico, en el cual hay una diferencia en el área seccional de la velocidad del flujo y esta depende tanto del área como de la capacidad que tenga de esa velocidad de flujo. ¿Recuerdan cuando les hablé de trabajo? ¿Qué significaba mover una masa del punto A al punto B? Eso es el mismo punto. Quiere decir que yo tengo que mover una masa, que es el volumen sanguíneo, y ese volumen sanguíneo tendrá que moverse de acuerdo al área seccional, la capacidad de compliance arterial y, por supuesto, la impedancia. Si yo no entiendo este concepto, quiere decir que no entenderé acoplamiento ventricular arterial. La impedancia está determinada por las resistencias vasculares sistémicas y recordemos que las resistencias vasculares sistémicas, el modelo teórico fisiológico es de la sumatoria de todas las resistencias vasculares sistémicas. De tal manera de que entender la proporcionalidad de la capacidad de elongación y de deformación de una fibra es sumamente crucial para entender el concepto de acoplamiento ventricular arterial. Este modelo del acoplamiento ventricular arterial nació a partir de la elastanza arterial. En modelos experimentales se analizaba de forma particular el pulso carotidio. El pulso carotidio daba de forma refleja dos ondas, por supuesto, una onda sistólica y una onda diastólica con un concepto que creció a partir de la onda dícrota. Para entender el concepto de la elastanza arterial dinámica, es importante entender que la relación entre la presión sistólica y la presión al final de la sístole, es decir, la resistencia o la impedancia aórtica, que es de 0.9, eso determina la presión final sistólica total. Si yo tomo en cuenta este concepto de presión arterial sistólica y presión de fin de sístole, entenderé que el volumen eyectado sistólico, que es el volumen que se eyecta durante la sístole, nos dará la relación entre la elastanza arterial en milímetros de mercurio. Ese es el primer concepto. Si ustedes tienen este concepto muy claro, entenderán entonces que el vasopresor va a estar modificado por la presión arterial sistólica. Si el paciente, por ejemplo, tiene 80-40 de tensión arterial, no será la misma presión sistólica con diferencia a la presión de fin de sístole y será superado esa presión independiente del volumen sistólico. De tal manera de que cuando ustedes incrementen la presión arterial sistólica, incrementarán la presión de fin de sístole con el mismo volumen sistólico y entonces el paciente tendrá una adecuada respuesta a el vasopresor. Entendiendo esto, también tengo que entender que puede ser modificada por una obstrucción, por ejemplo, la estenosis aórtica. En medicina crítica hablamos mucho del término obstrucción dinámica del flujo. La obstrucción
dinámica del flujo es cuando ponemos erróneamente una resistencia de impedancia tan alta que no puede o supera a la elastanza ventricular. Si esta, por supuesto, ocurre, también existirá desacoplamiento. Quiere decir que tiene que tener una buena sinergia entre la función ventricular y la función arterial. Eso es lo que les comentaba. Cuando te enseñan las fórmulas de resistencias vasculares sistémicas, todos aprendemos TAM más la PVC entre el gasto cardíaco, entre 80 porque son dinas y, en fin. Lo que hay que entender en este punto crucial es que la elastanza arterial depende específicamente también de la complianza arterial. Cuando yo pongo vasopresor, lo que intento es mejorar ese efecto, la vasoplegia generada en forma patológica por probablemente mediación de óxido nítrico. Si yo mejoro esa capacitancia y la elastanza arterial consigue incrementarse, habré hecho un bien en el paciente y el paciente mejorará clínicamente. Nuevamente, la presión arterial sistólica que salió en la onda de flujo de análisis del pulso carotidio será la presión de fin de sístole, que es la presión sistólica arterial por punto 9, que es la impedancia entre el volumen sistólico. Eso es elastanza arterial. La elastanza ventricular también depende de un patrón de distorsión de las fibras y depende de la aplicabilidad de la ley de Laplace, que es tensión asociada a la presión por radio entre la capacidad de elongación de la fibra miocárdica. Sin lugar a duda, la diferencia en este punto no es la elastanza arterial, sino es la capacidad que tiene para demostrar la complianza ventricular, tanto ventricular derecha como ventricular izquierda. Cuando hablamos de acoplamiento ventricular-arterial, hablamos de los dos sistemas y hay modificaciones en ambos sentidos, en la arteria pulmonar y en la aorta. De tal manera que aquí lo que fijamos es la diferencia del volumen latido, es decir, la diferencia entre el volumen diastólico final y el volumen sistólico final, menos el volumen que no genera cambios de presión en el ventrículo izquierdo. Quiero dejar muy claro que cuando ustedes reaniman a un paciente, no pueden poner inotrópicos sin tener una precarga efectiva. Sería algo sumamente erróneo. Si ustedes ponen vasopresor en un paciente que no tiene una precarga efectiva y está dependiendo específicamente de precarga, es decir, volumen, también habrán hecho algo bastante erróneo. Es decir, este algoritmo del acoplamiento ventricular arterial comienza y siempre comenzará preguntándonos si el volumen diastólico final, que equivale al mayor porcentaje de precarga, está optimizado o no está optimizado. Si no está optimizado, deberé de pensar si realmente tengo que hacer alguna otra maniobra o tendré que poner inicialmente volumen. Esto es lo que les platicaba. Esa es una curva de alza presión-volumen del ventrículo izquierdo. No necesariamente, recuerden, tiene que ser específicamente el acoplamiento solo del sistema ventricular izquierdo. También tiene que ser del sistema ventricular derecho. Sin lugar a duda, la obstrucción dinámica que ocurre en el ventrículo izquierdo también ocurre en el ventrículo derecho, por ejemplo, en tromboembolia pulmonar aguda, pero también en algunas otras situaciones como la modificación de la presión intratorácica en pacientes con SIRA grave con incremento de presión positiva al final de la expiración. Es decir, esto es algo continuo. Vamos a ver algunas diferencias entre el alza presión-volumen del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y específicamente vamos a mencionar la parte de la relajación isovolúmica. El entender, esa es la parte diastólica, la contracción isovolúmica y la eyección. El entender que la diferencia entre el volumen sistólico final y el volumen diastólico final la da el volumen latido, que es la única razón por la que damos volumen en carga a un paciente, es el primer paso para entender el acoplamiento ventricular arterial. Si yo entonces entiendo que existe un buen volumen diastólico final, ahora lo que me toca es entender en el paciente hipotenso si lo que tiene es una alteración en la elastanza arterial. Toda la función ventricular, y bien me lo dijo mi maestro, el doctor Leonel Martínez y el doctor Baranda, donde yo me formé, decía función ventricular no es fracción de eyección, la función ventricular depende de muchos factores y en ese entendimiento del acoplamiento ventricular arterial tenemos que entender a la poscarga y la precarga para poder seguir avanzando en este punto. Es decir, la elastanza, que es la diferencia de presión para generar un cambio en el volumen, es la meta en el entendimiento de la alza presión-volumen desde el punto de vista del acoplamiento ventricular arterial contra la impedancia aórtica. Es un proceso físico que no puede ser
exacto, porque la medicina no es una ciencia exacta y tiene variabilidad en la capacidad de deformidad de las fibras miocárdicas, entonces a esto se le conoce como acoplamiento ventriculoarterial. La diferencia entre un sistema y el otro son las presiones. La ventaja del ventrículo izquierdo es que puede tolerar un poco más las presiones de forma crónica. De forma aguda lo puede hacer, pero puede claudicar también. Sin embargo, el ventrículo derecho, de forma aguda, como lo vemos en tromboembolia pulmonar, pocas o grandes cambios de presión generan una afección grave del ventrículo derecho. Por eso, entender el acoplamiento ventrículo arterial, específicamente las cavidades derechas, también es una meta, sobre todo en aquellos pacientes que convertimos de pacientes sanos a pacientes enfermos porque no leímos la vena cava y empezamos a poner volumen y volumen y volumen. Ahora tienen agua extravascular pulmonar y la respuesta a la presión positiva es la vasoconstricción hipóxica, por ende incremento de la presión arterial sistólica pulmonar. Y esto hace que el sistema de forma aguda ventricular derecho se modifica. En modelos experimentales se hizo de forma aguda y de forma crónica tratando de poner clips en las arterias, y esto modificó de forma súbita aquella ley de Laplace que comentamos al inicio de tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, con algunas diferencias, por supuesto, por caracteres específicos del ventrículo derecho. Por ende, el ventrículo derecho nunca tendrá una asa presión-volumen igual, siempre va a tener una asa presión-volumen variable porque esta depende específicamente tanto de volumen como de presión. Esa elastanza ventriculoarterial se modifica, insisto, no solo en el sistema ventricular izquierdo, sino también en el sistema ventricular derecho. Entonces, en la actualidad, siempre debemos de medir acoplamiento ventriculoarterial izquierdo y acoplamiento ventriculoarterial derecho, algo un poco más difícil para la técnica de medición. Sin embargo, la relación entre esos dos acoplamientos de estos dos sistemas va a ser la meta. Y siempre el valor 1 va a estar, por supuesto, siendo el valor de referencia ideal, es decir, que tengamos una buena sinergia entre el sistema ventricular y el sistema arterial. Sin lugar a duda, eso es lo que les comentaba, el ventrículo derecho tiene cambios específicos y esto lo podemos hacer bajo la medición de un método de medición de volumen y bajo la medición del método de medición por presión. Es decir, entender la presión del ventrículo derecho también es esencial. Cuando nosotros ponemos ventilación mecánica en SIRA grave y el paciente tiene una PaO2, FiO2 por debajo de 150, Jesús Villar nos enseñó que debemos de pronar a ese paciente. La razón por la que le pronamos es esta, para tratar de proteger el ventrículo derecho y homogeneizar la capacidad de distribución ventilatoria. Pero algo muy importante es que si el paciente persiste con esta disfunción, tendrá que tener algún método para poder dar o suplir esta presión tan alta. Quizás ECMO puede ser una respuesta y aquí se modificará la hemodinamia del paciente. Sin lugar a duda, esta es el asa presión-volumen del ventrículo izquierdo y hay diferentes formas insisto, variables para medir el acoplamiento ventriculoarterial. Lo que no variará será este concepto de elastanza. La elastanza no va a variar y depende de cambios de presión para generar cambios de volumen, de tal manera que el entendimiento para saber si el paciente requiere volumen o requiere vasopresor o requiere inotrópico es conocer cómo está el asa presión-volumen del paciente junto con su elastanza arterial. Otro punto importante a entender entonces que el acoplamiento ventricular no significa poscarga, es decir, acoplamiento ventriculoarterial ve funcionabilidad global del ventrículo izquierdo entendiendo una sinergia entre un sistema y el otro, es decir, acoplamiento de la elastanza específica ventricular y la elastanza arterial. Ese es el punto, conseguir un adecuado acoplamiento. El acoplamiento entonces es la diferencia entre la elastanza que existe del cambio de presión para cambio de volumen entre la impedancia. La impedancia es la oposición que se resiste al cambio de presión que debe de existir fisiológicamente tanto en la arteria pulmonar como en la aorta. Ese es el punto. Si la modificación del punto de la elastanza ventriculoarterial se desvía, en este caso, como lo hace acá, probablemente el paciente tiene que optimizar de forma inicial
precarga y después decidir si el paciente requiere alguna otra cosa como vasopresor. También lo podemos hacer con la medición. No está mi maestro, qué lástima que no está, el doctor Monares. Sin embargo, hay muchos métodos con los que pueden hacer esta relación y uno de los métodos es el uso de USCOM, que es una medición del flujo. Al final estamos midiendo flujos, velocidades de flujo, cambios de volumen, cambios de presión y, por supuesto, gradientes de presión asociados. Uno de los mejores métodos para analizar el inotropismo es este método. Es este método que pareciera ser un poco complejo, pero no lo es. Cuando analizamos física, necesitamos entender qué es energía, qué es tensión, y al final esa tensión y energía se convierte en watts. Y esto lo analizó la fórmula de Smith-Madigan para conseguir un adecuado inotropismo. Entonces, quiere decir que acoplamiento ventriculoarterial e índice Smith-Madigan es una muy buena herramienta para entender qué está pasando en nuestro paciente. Algo complejo. Quizás entonces lo que debemos de entender y adiestrarnos un poco más es en los métodos que podemos evaluar el volumen diastólico final y el volumen sistólico final para finalmente poder medir un buen acoplamiento ventrículo-arterial. Si no lo pueden hacer, también pueden pedir ayuda a los servicios de ecocardiografía y por supuesto nuestros compañeros cardiólogos para que podamos hacer estas mediciones un poco más exactas y dinámicas. Sin embargo, ustedes no están dependientes solamente de esto, porque ustedes entienden fisiología en el paciente gravemente enfermo y podrán asociar qué es lo que está pasando en él. Ese es el algoritmo final. Cuando el acoplamiento ventrículo-arterial no existe, es decir, hay hipotensión, lo primero que debo de reflejar es si el paciente tiene una asa presión-volumen del ventrículo izquierdo adecuada. ¿Cómo lo hacemos? Caray, podemos hacer diferentes métodos, eco, USCOM, o simplemente tratar de correlacionarlo con la clínica. Si el paciente tiene una entidad clínica fría y húmeda y ustedes no ven colapso de vena cava y por supuesto el paciente tiene antecedentes de cardiopatía isquémica y tiene antecedentes de hipertensión arterial, seguramente no se atreverán a ponerle líquido como primera maniobra. Quiere decir que ya están pensando en el asa presión-volumen y están pensando en que no necesita volumen latido, están pensando en que necesita mejorar la elastanza arterial. Y entonces ustedes probablemente no pondrán volumen y el siguiente paso será, para mejorar la tensión arterial, será poner vasopresor y están en lo correcto. Quiere decir que una vez que he optimizado la precarga y que he optimizado la tensión arterial, he llevado a meta a mi paciente en acoplamiento ventrículo-arterial. Quiere decir que el paciente que tenga un volumen diastólico final normal o incrementado, como en el caso de falla ventricular izquierda, y una elastanza ventriculo-arterial mayor a 1, mis terapéuticas serán únicamente vasopresor e inotrópico. Ojo, no quiere decir que el paciente no requiera volumen. Lo que quiere decir es que no le puedo dar ese volumen de forma súbita porque llevaré a más desacoplamiento ventriculo-arterial. En el caso del paciente frío y seco, que es el paciente con perfil hemodinámico por hipovolemia, tengo que correlacionar esta elastanza ventriculo-arterial. Quizás la impedancia de forma inicial estará incrementada porque el choque o la fase inicial del choque es con liberación de catecolaminas y incrementa las resistencias vasculares sistémicas. Sin embargo, para poder llegar a este acoplamiento ya no está dependiente de la elastanza arterial, sino del volumen sistólico. De tal manera de que por eso ustedes le ponen volumen al paciente y el paciente vuelve a acoplar su sistema ventriculo-arterial y el paciente mejora. En el caso de sepsis es una entidad difícil, ya que tanto el acoplamiento ventriculo-arterial como el acoplamiento izquierdo como el derecho tienen modificaciones específicas a través del óxido nítrico liberado en sepsis. Hay que recordar que las interleucinas provocan cambios endoteliales específicos y esos cambios endoteliales específicos hacen aún más complejo la falta de orden del acoplamiento ventrículo-arterial. Agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, con gusto la responderé.